Recording in progress. Muy bien. Ya puse el chat y nos habíamos quedado en la plática de conminución o molido. Teóricamente, pues habíamos hablado de que cualquier material puede molerse. Platicamos de los materiales que no presentan fricción, como el talco, por ejemplo, y que son difíciles de moler porque los que más presentan fricción son los más fáciles en el sentido de la fuerza y poderlos fracturar. Vimos la clasificación de los equipos de molienda por el tamaño de partícula, porque obviamente se va haciendo por gradiente, es decir, desde partículas grandes, más pequeñas, chicas, hasta llegar al tamaño que nosotros necesitamos. Luego, pues por el mecanismo de convolución, por el proceso de lote o continuo, que también lo discutimos en la clase del día lunes, proceso dual, molino, mezcla, molino de secación, molino tamizado, hablamos de los molinos para hacer masa, para tortillas, maíz y demás, molino que va a ser húmedo o seco y ese escalonamiento. Platicamos también de los tamaños de las partículas que van a ser ordinarios, intermedios y finos, ¿verdad? Y las dimensiones en micras de cada uno de los tamaños de las partículas. Y pues en esos tamaños, pues aquí hablamos de moderadamente fino hasta llegar a muy fino. Entonces, la clasificación de los equipos por el mecanismo de molienda o conminución, vamos a tener unos que se llaman de atrición, que es ese desgaste de la superficie del material por fricción entre las partículas. Mecanismo que reduce las partículas normalmente por la forma como lo hace, por eso estoy moviendo la mano de esta manera, lo va moviendo, pues, presión y movimiento, eso es atrición. Luego el arrollado, que es tritura el material a través de rodillos, ¿verdad? Son rodillos y que va pasando y va quebrando el material. Cualquier duda que tengan me la dicen. Otro es por torque, o sea, torsión o cizalla. Recuérdense que la cizalla es desplazamiento de planos. Corte, que habíamos hablado de materiales vegetales, ¿verdad? Que prácticamente cuando yo agarro una tijera y corto material vegetal, es una molienda por corte. Por compresión, o sea, por fuerzas que se aplican de un punto al otro, y esas partículas van quebrándose. Y entonces aquí tenemos los principales mecanismos de conminución. Por ejemplo, uno es presión, que uno de los ejemplos clásicos es el rodillo, y normalmente se utiliza para partículas que van entre 20 y 200 en este promedio de mesh. Podrían ligeramente arriba, pero ya partícula muy grande, los rodillos solo van a quedarse dando vueltas y no van a estar pasando, ni los van a estar rompiendo. Generalmente es para productos que son suaves, que son abrasivos. Habría que evitar esa situación porque los rodillos, cuando el material es muy abrasivo, los rayan, pues los van lastimando. Luego la presión, es esto, ¿verdad? Aquí vamos presionando hasta que lo rompe. Y el impacto que estamos hablando, que es un golpe como el martillo, ¡pum, pum, pum! O a veces pensamos que un molino que se llama de bolas tiene esas pelotas o bolas en el que en el departamento pues no son bolas de acero como en otros molinos que tienen bolas de acero, son pesadísimas y cuando suben regresan y dan un golpe, es un como martillazo, entonces eso se llama impacto. Y va desde mesh 4 hasta mesh más o menos promedio 300. Son materiales duros, obviamente igual que el anterior, pues
Cuando son abrasivos van rayando, van desgastando, ¿verdad? La atrición son discos, puede servir para flóculos, para coloides, materiales intermedios. Podría utilizarse en trabajo en seco, aunque pues también lo hemos visto en trabajo en húmedo, ¿verdad? Corte o cuchillas que va desde 20 a 80. Fibroso, animales, vegetales, materiales crudos. Energía fluida, que es atrición, impacto, dependiendo, se da la mezcla de 1 a 30 micrones, materiales suaves y friables, ¿verdad? Es decir, no son materiales que sean muy duros, ¿verdad? Y más o menos partículas promedias. Entonces, en lo que es la molienda, esas propiedades del sólido, como la dureza del material, si es fibroso, si es frágil, lo que habíamos hablado del esdurri, puntos de fusión, etcétera, son bien importantes tomarlos en cuenta por el tipo de molino que vamos a utilizar. Especificaciones hasta dónde vamos a necesitar el tamaño de esa partícula. Y entonces, cuando ya tenemos todo eso, ya tenemos la idea de los parámetros más importantes que vamos a tomar en cuenta, están las partes básicas de un molino. Todos los molinos van a tener estas tres partes. Una tolva de alimentación, una cámara de conminución o molienda y una zona de descarga. Pueden ser pequeños, grandes, sofisticados, lo que fuera, pero tenemos que localizar estas tres partes. La tolva, la cámara de molienda y la zona de descarga. Son las partes básicas de todo molino. Ahora, esa selección del molino, pues ya habíamos hablado, especificaciones de ese producto. ¿Cómo lo necesitamos? ¿A qué tamaño lo requerimos? El rendimiento, porque no vamos a tener un molino chiquitito. Habíamos hablado de café, si se recuerdan, y hablamos de café molido y café para percoladora y para expreso, ¿sí? Si se recuerdan, platicamos de eso. Entonces, por supuesto, en un molinito chiquito no voy a pretender yo ir a vender a un supermercado una gran cantidad de libras de café, porque voy a fundir ese molinito y voy a pasar todo el día sacando unas cuantas libras. Entonces, eso es la capacidad y ese rendimiento que necesitamos. Hablo de café porque son alimentos, también ustedes llevan tecnología de alimentos y por supuesto, pues el sentido común nos dice eso. Siempre se espera que todo equipo farmacéutico tenga una operación que sea fácil, una forma de echarlo a andar, como se dice en la industria, no complicada, pues se buscan equipos que sean sencillos, que sean fáciles de entender y fáciles de operar, pues igual, pues por supuesto, evitar al mínimo la cantidad de riesgos para el personal. Cuando estamos moliendo, obviamente como hablamos de hacer partículas, importante es el polvo, porque vamos a romper un lugar y cantidad de polvo y no vamos a salir de color blanco, si fuera blanca la partícula que estamos rompiendo, de tanto polvo que genera. Y bueno, hablemos de pulmones, hablemos de seguridad industrial y demás. Y una vez terminado el proceso, esa limpieza, o bien si son productos estériles, esa esterilización, que el equipo debe de soportar esa esterilización. Luego los equipos auxiliares que se necesitan para la limpieza, la esterilización, los controles, operaciones de lote y continua, esto ya lo platiqué, no voy a entrar al detalle. Algunos casos de atmósferas especiales, por ejemplo, necesitamos atmósferas con nitrógeno, necesitamos atmósferas donde no exista llama o flash para que algunos productos pues explotan. Controles de temperatura si el producto así lo requiere, y los procesos, que van a ser duales, que podría ser molino mezcla, molino de secación, molino tamizado. Este último es quizás de los que más se usan, molino tamizado, porque vamos a sacar partículas de un tamaño promedio. Puede ser molino húmedo, o sea, lo que hablábamos de la masa, y molinos escalonados, que vamos por partes. Aquí hay una pregunta.
Las atmósferas especiales, dice, también involucra una baja humedad. Generalmente cuando el producto es húmedo, es muy difícil ese flash point. A veces, por ejemplo, vamos a hablar de algo muy sencillo, vamos a ver una presentación de harina, se las ofrezco de una vez para la producción de harina que mencionamos la vez pasada, el trigo, si se recuerdan, fue el ejemplo que se tuvo acá en clase. El trigo, por ejemplo, el almidón, a pesar de que es en seco y que uno piensa, bueno, aquí no hay problemas, resulta que tiene mucha carga. Y esa carga, pues sí, en algún momento determinado da problema, tal vez no con un ambiente especial, pero sí con tierra, porque si no, son golpes o hay riesgo de algún tipo de chispazo fuerte, ¿verdad? En cambio, cuando es húmedo, generalmente no tenemos ese problema. Eso es respondiendo a la duda que teníamos ahí. Este se llama molino de mandíbulas. Y como pueden ver, las mandíbulas en los seres humanos, ¿qué hacen? Pues tenemos la mandíbula, que es la que rompe los alimentos. ¿Y qué hace? Básicamente tenemos una mandíbula, otra mandíbula, y aquí en medio va a ir el producto, como se ve aquí con las piedras, y los va rompiendo, va rompiendo y va destruyendo partículas que van de un tamaño moderado hasta partículas que en promedio van aquí. Ese es dibujo, ¿verdad? Todas salen del mismo tamaño, porque es el tamaño que sale de este agujero o este ajuste que nosotros hacemos a la máquina. Más sin embargo, cuando rompemos salen muchos finos y esos finos nos afectan porque generalmente queremos partículas limpias de ciertas características. ¿Preguntas del funcionamiento del molino de mandíbulas? A mí me surge la duda, pero como qué material es el que se muele ahí, ¿verdad? Porque sí se ve que es Sí. como grande. Sí, fíjese que, bueno, aquí por el tamaño de la figura, porque generalmente son Ajá. molinos pequeñitos, no son Ok. piedras enormes, por eso se hace escalonado, porque no podemos tirarle materiales que sean muy duros, porque el molino se va a quedar trabado, Sí, literalmente sí. va a empezar a sonar, por eso es que tiene estas poleas lo que tienen es una faja, ¿sí? Esos principios ya se los dieron a ustedes, o no estoy equivocado. Me dicen, por favor, para hablarlo, con uno que no sepa, para mí es suficiente para explicarlo, ¿verdad? Ahora sí, si ya lo saben, yo no voy a dar, pues, una explicación. No, la verdad, yo no sé. Ah, ok, Desconozco. vámonos, pues. Entonces, mire, esto va a llevar un motor, obviamente. Ese motor va a mover esta rueda, este volante, llamémosle así. Este da vueltas y lo que hace es, tiene un tornillo que se llaman excéntricos, ¿sí? Que van a hacer que la mandíbula cierre y abra, ¿verdad? Entonces, ese excéntrico va a hacer que rompa y se separe, pero es a través de normalmente como usamos la rueda, la fuerza electromotriz va dando vuelta esta rueda que vemos acá, y aquí encima va a tener una faja. Esa faja va agarrada o unida a un motor. El motor es la fuerza electromotriz, la FEM, va dando vueltas, y cuando va dando vueltas pasa la energía a una poleita y en esa poleita se le pone esa faja. Eso sirve para que en el momento, igual es en los vehículos, ¿no? Es la faja del tiempo. En esa faja lo que hace es que en el momento que esto ya no tenga fuerza para romperlo, si el motor estuviera directo, o se quema el motor porque empieza a dar vueltas, o se destroza todo el equipo. Entonces lo que hace la faja es quedarse esto dando vueltas y las dos partes girando, y va a salir como las llantas de los vehículos, ¿verdad? Que se quedan dando vueltas y empieza a salir una humazón terrible. ¿Por qué? Porque se está quemando o se rompe la faja, pero no se rompe todo el resto del equipo. ¿Me explico? Si no me dicen, por Sí, sí. favor.
Ok, entonces esto cuando vean la tableteadora del departamento tiene una faja. ¿Por qué? Porque si se traba, ¡pah! Por X y razón los punzones, las matrices, se quedó trabado, pero la faja se queda dando vuelta y uno le da tiempo parar el equipo y no destrozar como que fuera una bomba de tiempo. Entonces, el material que vamos a poner acá, obviamente tiene que ser bajo las especificaciones que soporta este molino. Entonces, vamos probando. A veces, y lo ideal es hacerlo manual, vamos dándole vuelta a esta, donde está la flechita, y probamos un poquito. Si eso ya pasó, entonces arrancamos, ya empieza a procesar el equipo. Eso es como funciona un equipo de mandíbulas, cierra, quiebra, y yo no sé si recuerdan las nueces, bueno, sí, de Navidad, aquellas cosas para, no me acuerdo el nombre ahorita, pero meto la nuez y ¡prac! Lo quiebro con esa, es una mandíbula, que estoy rompiendo esa nuez para quitarle la caparazón de afuera, que es dura, y quedarme solo con la nuez, ¿verdad? Entonces, esa es una mandíbula. ¡Prac! No me acuerdo cuál era el nombre, perdón, pero se me fue ahorita. Cascanuez, ¿Perdón? cascanuez, Uy, no le oí. cascanuez. Sí. Entonces, esas son las que se utilizan, que viene siendo un rompedor de mandíbula, pues que cascanueces me decían, sí. Ese podría ser, pues no es molino en el sentido que básicamente lo que hace es romper, pero el molino lo que está haciendo es lo mismo, fragmenta, como habíamos visto al principio en el dibujito que yo les hice de golpe, fragmenta esta pieza y la hacen más chiquita, y como pueden ir viendo, las grandes se van a quedar en esta área de aquí hasta que se van haciendo más pequeñas, y aquí hay un área donde también empieza a fragmentar hasta que logren pasar, porque eso va haciendo cerrando, abriendo, cerrando, abriendo. Eso es como funciona ese molino, y por supuesto los materiales tienen que tener fragilidad, porque yo les digo, miren, voy a moler un producto que no tenga fricción como el talco, para seguir de largo, porque ahí no lubrica más, no se resiste a ese rompimiento, simplemente va a salir casi que intacto. Del tamaño que pongamos acá, ese tamaño va a salir porque él no presenta fricción. ¿Sí? ¿Estamos? Ya el molino, cuando ya lo vemos, es así. Por ejemplo, este ya viene en acero inoxidable y ya vemos ese molino. Ese es físicamente viendo el molino. Los dejo ahí viendo. Sí, hay preguntas sobre esto. Se los dejé ahí un rato para que lo analizaran. Pero no hay preguntas. Fíjense que son poco curiosos. Yo, si fuera el alumno, diría, mire, ¿y dónde están las partes del molino? Yo ahí no logro ver las diferentes partes. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde está tal cosa? Pues hay que preguntar, ¿verdad? A menos de que ya las hayan identificado. Pero si a mí, yo podría decir, mire, y el motor asumo que está aquí en esta caja rectangular de color gris o negro. Sí, efectivamente, ahí está. De hecho, aquí está el botoncito encendido y apagado. Es un motor farmacéutico que no se mira. Y ahí adentro, pues, dependiendo del tipo de molino, va a tener esa fajita que yo les decía, o un sistema electrónico que al sobrepasar esa fuerza, ¡pac!, bota y apaga todo el sistema. Son las dos formas que tenemos para controlar, ya sea a través de fajas o a través de sistemas que sube un poquito el amperaje y ¡pac!, se desconecta él automáticamente. Bueno, entonces tenemos la cámara, no me acuerdo cómo se llamaba esta. Obviamente es un embudo, pero
y los embudos van a servir para agregar el producto que vamos a moler, pero ¿cómo se llama? Exacto, tolva de alimentación. Ese es el nombre, ahí se alimenta. Porque un embudo, por ejemplo, para líquidos, sí es un embudo de 60 grados que habíamos dicho. Perfecto. Luego teníamos otra cámara que definitivamente va a ser esta. Va a ser la cámara de conminución o molienda. Ahí adentro de esto se va a llevar a cabo esa molienda. Y aquí está hasta la cajita donde va a estar la zona de descarga, que de hecho jala uno por cualquiera de los dos lados y ahí vamos a tener el producto. Y adentro, ¿qué vamos a tener? Mandíbulas. Obviamente van a haber mandíbulas. De una u otra forma vamos a ver las mandíbulas. Otro tipo de molino es el giratorio. Van a decir, pero el de mandíbulas también, bueno, es un vaivén, es un abanico, pero el giratorio da vueltas y muchos dan vueltas, pero en este le llaman así porque va a tener su tolva de alimentación, entra el producto, cualquiera de los dos lugares, va a tener un eje central que es el que va a dar vuelta, va a tener esa vuelta, aquí van a tener esta faja donde van a tener el motor, van a tener entonces una parte excéntrica, es que está fuera del centro, o sea, se va a mover para un lado y para el otro. Eso quiere decir que va a estar dando movimientos para diferentes lugares y así va a estar rompiendo el sólido. Y la zona de descarga, cuando ya llegó a un tamaño determinado, lo va a eliminar. Y bueno, a todo el equipo en la industria les llaman carcasas, son las partes que son de acero inoxidable, de hierro, etc. Y el número 6 que aplica por acá es una mandíbula que va a ser móvil, va a tener una que se va girando y va siendo móvil, o sea, va atrapando y va rompiendo, atrapando y rompiendo. Ese es el molino giratorio. Ya físicamente, vamos a ver que el molino giratorio, aquí vamos a poner donde va a estar la muestra, y vamos a ver que este está girando y está golpeando sobre estas partes que van acá. También es un giratorio diferente al anterior, pero el producto va topando sobre cada uno de estos engranajes que hasta tienen una mueca para topar y romper ahí el producto. Si hubiera alguna duda, me pregunta. Es como un procesador de alimentos, básicamente. Sí, de hecho, la tecnología de alimentos por eso es preciosa, porque básicamente usamos los mismos equipos. Como les decía yo, y se los van a decir cuando lleven el curso de tecnología de alimentos, yo lo llevé hace muchísimo tiempo, que básicamente la industria farmacéutica le ha copiado equipos a la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque ellos van, la venta de equipos para la industria de alimentos es mucho mayor que la venta para farmacéuticos, entonces se invierte más en esa investigación. Entonces hay más equipos, pues obviamente, si son batidoras, híjole, se venden un montón, hasta de las chiquitas para casa, de las semi-industriales, industriales, mientras que farmacéuticas no son muchas. Este es de impacto pines, este va dando vueltas, que también podríamos decirle que es un giratorio, pero lo que hace es que los pines, como dejan libre el área, ¡pau!, van pegando sobre esta como U que se mira acá, pues esta es un pin fuerte puesto, una U que está ahí ya fija, y el pin cuando da vuelta los va rompiendo, pues, y a la hora de irlos rompiendo, los va moliendo y los va sacando a un tamaño determinado. Aquí ya lo vemos físicamente. Yo les tengo el esquema, la explicación, y ya para que lo miren como es. Entonces pueden ver aquí el montón de aberturas y el montón de pines de diferente tamaño que va pasando, y obviamente una partícula que quedó entre estos dos atrapados la rompe y sigue volando por diferentes lados y ¡pop!, la va rompiendo hasta que la lleva a un tamaño promedio determinado. ¿Funciona como prensa? No.
No porque no es prensa en sí, no aprieta, funciona como martillo, como golpe. Esa es la función que tiene, porque cada pin es un golpe que va dando. Según la pregunta que me hicieron, ¿verdad? Este es un molino de rodillos. Hay unos que tienen, por ejemplo, en el rodillo, estas estrillas, o les llaman estrillados, salidos y demás, pues, ¿verdad? Entonces vamos a tener estos tipos de molino. Este es un rodillo tal cual, entra el producto, lo rompe acá, pero las piedras que estén grandes, lo podemos ver perfectamente en estos, empiezan a brincar, los trata de atrapar y los brinca. Y por supuesto hay un fuelle o un resorte que lo que hace es, si estuviera uno, lo separa ligeramente porque si no rompe o destroza básicamente el molino. Y no queremos romper el molino, sino que lo que queremos romper o moler es el sólido que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, así es como tenemos esa parte que va empujando, que se llama yunque. En este caso pueden ser resortes que se van ajustando para dar esa... en este son resortes. El yunque es un material que soporta y empuja, ¿verdad? Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, aquí voy despacito. Y físicamente son estos los molinos. Aquí se está más moderno y aquí pueden ver los dos rodillos. Estos son rodillos que tienen grietas o van con esta forma, ¿verdad? Vamos a ver estos que son con los que hacen la harina, que es la otra presentación que les tenía de una visita, pues que igual pues lamentablemente ya ahora no se pueden hacer visitas, pero vamos al molino Helvetia. Ya se las voy a presentar en un rato, espero haberlas sacado por ahí. Luego tenemos el molino de barras, de bolas y de compartimientos. Entonces aquí van a tener las barras o bolas, ¿verdad? Entonces metemos el material, pasa de un compartimiento al otro y del otro al otro, donde va básicamente vamos moliendo a un tamaño determinado. Cuando esto da vuelta, las bolas estas suben y ¡pum! Caen. Son golpes. Y las barras igual, van subiendo y ¡pum! ¡Pum! Hacen muchísimo ruido y son golpes los que van dando. Entonces aquí vemos las barras en este molino, estas grandes barras que a la hora de estar girando, pues, o como el del Departamento de Farmacia Industrial, que es muy parecido a este, va girando a través del motorcito que tenemos acá, que también está cubierto, y empieza a girar y empieza a dar vueltas y dar los golpes que vamos necesitando. Este es otro que es de barra, solo que acá, pues sí, ya en lugar de tener una faja, tiene una cadena, que por supuesto, pues porque por el tipo de fuerza que va dando, es para romper materiales muy duros. ¿Cómo se descarga el molino de bolas? Ah, ya me lo había pasado, ¿verdad? Sí, tienen razón, no se los dije. Entonces aquí vemos la tolva, van a decir, ¿dónde está la tolva? ¿Dónde está? Sí, tienen toditita la razón. Cuando yo no sé algo, les digo, no lo sé. Soy bien franco y yo por eso decepciono a la mayor parte de alumnos, porque yo no les voy a decir, ni voy a decir algo que no lo conozco o que no lo sé solo por salir del paso. No. Somos profesores y en este caso, para alimentarlo se abre estas mariposas que están acá y se agrega directamente. Ahí está el área de alimentación, uno lo agrega, ¿sí? Las bolas están todas, hay de diferentes tamaños, van a estar ahí metidas, es como que fuera un recipiente grande, pues lo dejamos acá, están todas las bolas y yo agrego, ya sea en bolsa, donde yo tengo, voy agregando el sólido ahí adentro. Luego lo cierro, le doy vuelta y empiezo a molerlo. Por supuesto, habíamos hablado de tiempo, habíamos hablado de velocidad, todo lo que afecta la molienda. Porque yo le podría rapidísimo y va a sonar eso fuertísimo
y puede hacer que nos va a sacar muchos finos. Entonces tenemos que validar el proceso y validar para ese sólido determinado para un tamaño que necesitemos. Pero pensemos que ya lo tenemos validado y le vamos a dar 30 minutos a tantas revoluciones por minuto. Cuando ya terminó ese periodo, vuelvo a parar ese jarrón que está ahí, por decirlo de esa manera, lo abro y ya de ahí lo saco a un bastidor, a un equipo de acero inoxidable, a una bandeja de acero inoxidable, lo saco y después voy sacando a las bolas. Y ya se lava todo el equipo. Entonces, esto sí es manual. Excelente pregunta, muchas gracias. El de barras, pues ya estaba explicando, y aquí tenemos uno de martillo, donde estos son los martillos, van dando vueltas. Aquí hay áreas donde se meten las partículas más grandes, pero a la hora de caer, les va dando golpes y golpes y golpes hasta ir moliendo las partículas. Entonces tenemos la tolva de alimentación, aquí van las partículas, ¿sí? Entra a la cámara, ¿sí? Que es esta, es un disco giratorio también, y están los martillos. No se parecen a los martillos que les puse ahí, pero sí tienen aquí la parte dura de un martillo que empieza a dar vuelta, y luego la rejilla de salida. Aquí va a salir solo los que son menores o iguales a este tamaño. Y ahí la zona de descarga. Los molinos de martillos, como vemos acá, entra la partícula, la va rompiendo. Y este físicamente es un molino de martillo. Su cámara, agregamos ahí todos los polvos, su cámara de conminución y su zona de descarga. Aquí pues tendríamos que poner la bolsa o dentro de un recipiente de acero inoxidable, similar, dependiendo, donde ya sale el material molido. ¿Alguna pregunta del molino de martillos? Y aquí tenemos entonces el molino, solo que aquí ya va en un recipiente. Hay otro molino que se llama de presión, que aquí pues lo que hace es le va dando vueltas, porque es con alta presión que lanza el producto y lo hace recircular hasta que llega a un tamaño determinado, ¿verdad? Entonces, esto pues lo ponen aquí como continuo. Ahora, si pesamos la cantidad, va a ser por lote. Lo empuja, el aire lo lleva a altas velocidades, lo empuja por golpes, que son como los tornados que habíamos visto, los molinos, o los que están en otro tipo de, por ejemplo, para hacer los concentrados y demás, ¿verdad? Luego tenemos estos, por ejemplo, y esto lo puse, aunque no es farmacéutico, pero es una forma de romper, pues, piedras, las van rompiendo hasta un tamaño determinado. Entonces van por gradiente, pero básicamente el principio es el mismo. Vamos a ver, pero el reductor a presión es para partículas pequeñas que los otros... sí, es para partículas pequeñas y más suaves, porque obviamente no es una partícula como, por ejemplo, una piedra de esta magnitud, más bien va a rayar, y aquí era lo que hablábamos de esa... peor si son friables, va a rayar todo el molino, no es para eso. Buena la pregunta. Entonces aquí tenemos por gradiente la primera, la segunda y la tercera pasada, donde ya vamos a obtener los materiales a este punto. Luego vamos a tener un molino que se utiliza mucho para las suspensiones, que es el molino coloidal. Este sí es en húmedo. Esto es como habíamos hablado de mixtamal, habíamos hablado de hacer tortillas, de hacer tamales, etc. Es un molino que vamos a tener su tolva de alimentación, su área de molienda, y pues vamos a tener su granulación y su área de descarga. Y aquí el motor, que está también escondido y va en pines directamente. Normalmente estos no utilizan fajas porque es muy raro que se embrequen, se queden embrecados o que ya no funcionen o que se
eso sería un pésimo mal uso el que nosotros le estaríamos dando. Entonces aquí tenemos el molino. Y este ya es el real. Entonces tenemos aquí, si mal no estoy, era su tolva de alimentación, ¿no? Ah, pero no tiene el nombre. Su área de conminución. Esta parte que vemos acá, que es una manivela, es para ajustar o apretar más el molino. Empezamos a moler un poco suave y vamos apretando, apretando, apretando y vamos logrando un gradiente hasta llegar a un coloide. Y luego el motor que no se mira aquí abajo. Entonces ya aquí ya lo tenemos donde va saliendo y va a un tamiz que es este, se va vibrando y va tamizando y solo va quedando otra vez los sólidos. Regresamos hasta obtener un producto tamizado porque es para suspensión. Por el lado dentro van a tener, muchos dicen es como que fuera una licuadora, sí, es como que fuera una licuadora, pero esta parte con aspas lo que hace es mezclar a alta velocidad y esta parte que son las piedras o la parte dependiendo del tipo molino, son las que van a hacer realmente llevar a un coloide, es decir, como el líquido lo va apretando, apretando hasta que lo lleva a moler de un tamaño coloidal. Entonces, esta piedra pega sobre esta otra y eso es lo que ajustamos con la manivela, la vamos apretando. Claro, si lo apretamos mucho, de una rompemos todo esto, pues, pero se va haciendo por gradiente. Aquí tenemos otro coloidal, pero en este caso tiene esta estructura, que esta sí es de acero y entonces sí es mucho más complicado porque no podemos pegar esta pieza acero con acero. Híjole, desgasta totalmente esa parte. Este es un molino de cuchillas y las cuchillas aquí se van viendo, va dando vuelta y va cortando, ¿verdad? O en este tipo, ¿verdad? Va dando vuelta y va cortando los materiales. Aquí lo tenemos ya, uno de cuchillas, aquí ya lo desarmado, tiene sus diferentes tipos de cuchillas donde va cortando en la parte de la molienda, el área de molienda que va a tener este molinito y adentro pues ya va a salir el material vegetal cortado a un tamaño determinado que nosotros necesitamos. Si hubiera alguna preguntita, por favor. Luego tenemos este de atrición. La atrición, si se recuerdan, y eso es terrible, porque es pegar con fuerza dos planchas como esas que están ahí y una que da vuelta. Entonces la atrición es esto que estoy haciendo acá. Eso es atrición. ¿Sí? Es como cuando uno se cae y se raspa, ¿no? Lleva el peso de nosotros más el cemento, no sé, el asfalto, y le desarma, ¿no? Es terrible. Entonces, por eso se llama atrición, ¿sí? Eso es atrición. Entonces va dando vueltas y aparte de la prisión, va rompiendo. Y estos son los molinos y tienen algunas variantes en algunos que van dando vueltas en función de su centro y va girando y va haciendo esa presión con movimiento, que son esta parte que está acá. Otro que le llaman vibracional porque va dando impactos, va dando golpes, pomón, 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 y bueno, va reduciendo las partículas en función de esa vibración que va haciendo las partes del molino. Otro que le llaman autógeno, que es golpe, volteo y atrición, lleva una mezcla, dependiendo para los procesos que necesitamos. Y bueno, a ver qué pasa pues. ¿Qué tipo de molino ven ahí ustedes? Ya nos cansamos, van a decir, bueno, es atrición, me dicen acá. Solo Virginia nos va a salvar la clase. El segundo es de mandíbulas. Se nos quedó el nombre. Dice, sí, perfecto, pero, híjole, solo de los 49 que ya somos ahorita,
atrición, mandíbulas. Ok. El segundo es mandíbulas, atrición, y vamos a ver si nos sale ahí la respuesta. Mandíbulas, martillo. Volvemos a los puntos. Bueno, vamos pues. A ver si yo también doy, porque no sé, pues me van a decir, no, pues usted vio, ¿no? Pues yo abrí ahorita la clase y... Vamos a ver, pues, decíamos martillo. ¿Martillo qué era? Era golpe. ¡Pum! ¿Esto que está acá va a dar golpe contra aquello? No. Va a dar fuerza para que lo va a romper. Si es fuerza, entonces es mandíbula, ¿no? Porque la mandíbula no es golpe. Cuando nosotros comemos, nosotros no, o masticamos, por ejemplo, no estamos golpeando, pum, 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 sino que es una, ¿sí? Es una mandíbula. Y le llamamos la diferencia entre mandíbula y atrición a que da vueltas. Y si esto está girando, entonces sí es diferente a esto, porque este está pegando allá. Miremos si es cierto. No tiene la respuesta, pero ya se la di. Esta son mandíbulas, no son golpes. Está presionando esta pieza verde contra esta de color dorado. Esta está presionando, pero como está girando, lo va rompiendo por presión, y cuando el movimiento es así que les había dicho, es atrición, entonces entra y tiene que salir acá y por ende va a salir molido, pero por el sistema de atrición. Ahora miremos este otro. ¿Qué tipo de molinos es? Ahí ya nos pusieron pin 1000, dice. Bueno, ya hasta nos ayudaron. Y obviamente de pines, porque va a ser el golpe que va a pegar esos pines. Este estaba más fácil porque ya nos lo dieron. ¿Qué tipo de molino es? Aquí no hay respuesta. Giratorio, sí, porque va girando. Coloidal, sí. Porque eso fue lo que vimos en el coloide. Va viendo, si vemos los funcionamientos, va a tener esa atrición, porque esto está dando vueltas sobre esta pared que está acá. Perfecto. ¿Qué tipo de molino es? Rodillo, école. Sí, aquí están los dos rodillos que van girando. Perfecto. Y hay otro que se llama también de cilindros, donde va un cilindro para un lado, para el otro, y van haciendo movimientos. Y ahí hay, dependiendo del tipo de molinos. Los molinos industriales son estos. Industriales gruesos, van a decir, híjole, qué grandísimo. Sí, para operaciones muy grandes de piedrín, de mezclas, etcétera, y los podemos ver en las afueras de las industrias. Y luego viene el otro concepto que se llama tamizado, porque ya vimos la molienda, pero la tamización es la separación y la selección de partículas por su tamaño. Y ahí ya viene en las aplicaciones de homogenización, separación de partículas. A veces no queremos finos o queremos solo de un mismo tamaño. Los sistemas de tamizado se clasifican por golpes, que habíamos visto uno que estaba ahí en el molino coloidal, vertical, oscilatorio, vibracional, por presión y por atrición. O bien en términos de mesh, ordinarios, intermedios y finos, que también se da esos tamaños dependiendo del mesh. Sabemos que los mesh que van a ser ordinarios van a ser mayores o iguales al mesh número 20, que son partículas de 240 micrones en promedio. Intermedio, que va a ser mesh de 20 a 200. Y menores de 75, que va a ser mesh 200 o arriba de 200. Entonces ahí tenemos este del Departamento de Farmacia Industrial. Este lo que va a hacer es un vaivén y lo que nos va a hacer es obligar a pasar las partículas a través de esta malla. Y este es un giratorio. Este fue el que vimos en el laboratorio y la malla fina que utilizaron hasta se rompió, pues porque hay una foto ahí que tenemos que nos la rompieron. Aquí todavía estaba sin mayor óxido este
Bueno, más bien estaba nítido aquí, pues, excepto acá, pero como pueden ver, lo dejan a veces sucio. Y aquí tenemos las mallas. Estas son mallas muy gruesas, intermedias, hasta llegar a una muy, muy finita. Aquí tenemos también un molino que es de martillo y que va a tener también una malla. Esa malla es esta que está acá, que van a ser mallas de acero con agujeros, agujereada. Entonces va a tener que salir a través de esta malla porque es tan fuerte la presión que necesita esa malla. Y los martillos están ahí adentro. Ese se llama molino tornado, es la forma como viene. Y aquí adentro trae el motor y una faja, porque esto sí es muy, muy fuerte y ya es un molino industrial. Aquí tenemos para ver lo que sería la granulometría, es decir, agregamos una muestra, esto empieza a moverse, a vibrar y empieza a tamizar hasta llegar a lo más fino. Entonces aquí vamos de una muestra que pesó 100 gramos, por decir algo, vamos a irle pesando al final de un tiempo que le pongamos y en la velocidad de la vibración que va a tener, vamos a ir pesando esos 100 gramos y va a decir de los 100 gramos un 15% son partículas de tal mesh, un 20% de tal otro y de finos va a tener un tanto por ciento. Y ahí hacemos una medición granulométrica, el tamaño de esa partícula en función de un molino que nosotros utilizamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Muy bien. Otro que se llama micronizador, que son partículas mucho más chiquititas. Y es otro equipo que lo vamos sacando como este, pues que son micronizadores, que es para partícula fina, que la hace todavía más pequeña, micrones. Y pues lo podemos ver en diferentes equipos donde va haciendo partículitas más pequeñas. Son equipos para muestras muy, muy finas en laboratorios y demás. Este es un granulador tamizador como el que vimos. Este es oscilante y esta es la malla. Aquí le pusieron malla o tamiz, pero realmente, bueno, tamiz es ese tamaño, malla es pero bueno, en otros extranjerismos o otros autores le llaman tamiz a esa parte, porque es lo que tamiza. Y aquí lo vemos, pues aquí está el tamizador como el que tenemos en el departamento, es un vaivén, abajo va la malla, solo que este ya es semi-industrial. Aquí tenemos un pulverizador también con pines, va dando vueltas y va pulverizando. Aquí tenemos otros modelos y con esto terminamos. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda. Yo tenía una pregunta. ¿Todos estos modelos que vimos hoy todavía se utilizan en la industria? Sí, todavía se utilizan. Básicamente son, los mecanismos son los mismos. Es decir, no hay mayor... no hay muchas diferencias, pues es decir, los sistemas no los hemos mejorado a través del tiempo y se sigue con los mismos equipos. Fíjense que les tenía aquí reología, pero voy a buscar una presentación chiquitita. Es decir, los mecanismos son los mismos, no hay diferencia. Vamos a ver, permítanme un segundito. Bueno, voy a darles esta presentación porque ya no tenemos mucho tiempo, solo para terminar con esta parte. Y vamos a platicar de esto, pues, que serían harinas helvetia que están en Tepán. Esto es
los molinos, Molino Central, el Betia. Esta es la entrada, no sé si alguien lo conoce, pero bueno, aquí se los estoy presentando. Ahora pues se hacen harina y por supuesto es un museo. Es un museo donde tienen los equipos de donde se tenía la harina, de hecho hasta equipos para llenar diésel y demás, que son históricos, pues, ¿verdad? Entonces este molino pues perteneció a una empresa familiar desde 1924, Notenbo, y funcionaba bajo el nombre de Molinos Tecpan, ese era el nombre que tenían, el cual comenzó pues básicamente desde 1879, cuando se cultivaba el trigo en esos cerros de la región, pues entonces ese es el molino de Tecpan y aquí están pues parte de los equipos, como pueden ver, eran las formas como se hacían, aquí están, ya ahora que hablé de los equipos y demás, hablamos aquí de las fajas, aquí una faja y ahora ya sabemos para qué sirve una faja y demás. Y hay equipo que está bastante viejito. Bueno, yo le tomé foto a todo lo que me permitieron para poderlo compartir. Desde las partes del arado, pues porque aquí había que sembrar el trigo y bueno, ahí tienen todos los equipos desde el sembrado, que eran antiguos. Y aquí pueden ver los depósitos o la recepción del trigo y el control de humedad y limpieza en estos silos, que era lo que se utilizaba y que se siguen utilizando. Y de hecho acá pues podemos ver las partes donde teníamos, hablando de tamices, ¿verdad? El proceso de molienda y colectores y separadores, como lo vimos en esa foto moderna, solo que acá pues, como pueden ver, sí ha variado, pues el otro es mucho más moderno. Y en este caso, pues aquí se iba viendo cómo iba moliendo y cómo se iba subiendo a través de todos estos ductos el producto ya del trigo molido. Igual estaban toda esta ductería donde se hacía el muestreo, el transporte ya de la harina como tal, y los motores que ahora todavía siguen funcionando, pues y aquí pueden ver como que fuera las colectas de los bancos donde se mandan los cheques y demás, ¿verdad? Donde se iba viendo y se iba tomando las muestras. Aquí tenemos, pues en ese entonces era de madera, todavía mantiene lo original de ese momento, y los equipos, pues, para el transporte de todo el producto ya molido. Todo esto está hecho con vigas de madera, pues, solo fundían en la parte de acá, bien interesante, es un lugar muy bonito, lástima que, pues, ahora tiene parte de un museo, es muy lindo, los que tengan la oportunidad de irlo a conocer, bueno, a mí me gustó. Y de hecho, pues nos tocó que ir a trabajar ahí, estuvimos ahí como 2 días, y nos dieron ahí ahora ya hay un como hotelito ahí para hospedarse uno, pero yo fui de trabajo y ahí estuvimos pues en las actividades. ¿Qué tipo de molienda es? Ah, ya sabemos, Marcia. Esta, ¿de dónde es la bandera? De Italia? Sí, mucho venía de Italia, de Milano, y pues cuando vemos esto contra esto ya sabemos qué tipo de molienda. Aquí ya sí, sí, es que eso lo vamos a ver en tecnología de alimentos, perfecto. Pero lo estamos viendo aquí para mientras vamos a adelantar los motores. Ya sabemos que esto es el motor, las fajas, para dar vuelta a todo el sistema, ¿verdad? Y aquí pues una protección de esas fajas. Lo mismo se utilizaba para donde venían las tolvas. Ya sabemos que esta es una tolva de alimentación, pues aquí se ve el gran embudo, solo que es grandísimo y cae a través de estos remolienda y limpieza que se hacía. Pues aquí está el gran sistema para un embudo, básicamente, que es una tolva de alimentación, si lo queremos ver en tecnología de alimentos, y donde íbamos viendo cómo se iba procesando las harinas. Pues y aquí pues ya tenemos las mismas fuerzas que veíamos nosotros en otros equipos más chiquititos, todos los equipos de
selección, tamizado, secado y demás. Pues yo le tomé las fotos para ver los talleres, los lugares. Esto estaba en México, en Tlalpan, y algunos equipos que eran en madera. Y bueno, hasta para los costales, aquí los cosía, pues tenían para coserlos y les ponían acá los nombres a los costales. También, obviamente, había pesa, que eso pues ya no es ajeno a nosotros, lo que son pesos, metrología y demás. Cada quintal o cada saco de harina se ponía, se pesaba, llevaban aquí el llenado, que ya también sabemos, la tolva iba llenando y el peso, luego se repesaba, y luego las anotaciones. Esto pues es histórico, aquí tienen todavía, utilizan más exacto o menos exacto, y nos permitieron pues ver ahí hasta las anotaciones que venían de viejísimas, algo muy interesante. Y uno como farmacéutico, hijo, le dice uno todo, cómo ha variado muchas cosas, ¿verdad? Aquí en la parte de hasta arriba, pues se transportaba a través de unos carritos los sacos, y aquí ya el trigo en la bodega como producto terminado, que es la nacional, y ahí pues se van apilando. Ahora pues en otro tipo de sacos el trigo en las bodegas, pues áreas de revisión y control de calidad que también existían en la parte de aquí arriba. Y bueno, ahí estoy pues en ese entonces que fuimos a ver esa parte en los molinos y en las áreas. Bueno, esta ahora pues es, como les decía, es un hotel. Arriba también tienen cabañas y pues la sala de reuniones ahí donde trabajamos. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, los transportes. Y bueno, aquí hay más fotos. Ahí hay unas que ya no logré poner, pero algunas en madera y bueno, preguntas, comentarios, dudas, inquietudes. Aquí hay una en el chat. Interesante ver cómo ha cambiado. Ahora si les enseñara lo de lo que son molinos modernos, se asusta uno, ¿verdad? Esta la había dejado mal. Se va uno asustando porque es totalmente diferente. Un día que tengamos tiempo vamos a sacarlo de molinos modernos. La empresa pues es más grande pues de molinos, y vemos ya esto pues ya es histórico, ¿verdad? Vamos a Tecpan, me están diciendo aquí. Bueno, pues sí, pues nos apuntamos y nos vamos a Tecpan, que no está, pues ahora no está muy lejos, y la verdad es que es un lugar bonito. Ahora es un museo. No sé cuánto cobren la entrada, para serles franco, porque, bueno, no se me ocurrió preguntar, y yo realmente iba de trabajo en ese momento, pues entonces no, no pregunté, pero no ha de ser una cosa del otro mundo. De hecho, hay unos taxis chiquititos, unos con tipo tuk-tuk, solo que unos carritos bien bonitos ahí que estaba viendo. Bueno, me llegaron a traer y a dejar, pues, pero interesante. Y tienen un área, pues, ya que tienen deseo de ir. Nosotros en la noche fuimos a un área donde hacen una fogata. De hecho, ya lo tienen ellos ahí. Y agradable. Lo que faltó fue el ukulele o la guitarra, pero bueno, el resto es muy, muy lindo. El área que tienen ahora ellos ahí ya la utilizan como una finca para eventos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Una pregunta adicional, ¿estamos para el lunes o quedamos para el miércoles el examen? Ustedes me habían dicho lunes, pero nos da lo mismo hacerlo el lunes o hacerlo el miércoles, o usted me dice. El silencio me abruma.
Miércoles hay votaciones. Bueno, entonces estamos para el lunes y si no, pues nos dicen ahí estamos para el lunes. Ok, entonces estamos ahí y si no, cualquier cosa estamos hablando. Por cierto, dos de los candidatos por lo menos a rectoría, me habían pedido un espacio para platicar acá y pues es un foro abierto y bueno, pues no vinieron. Puede ser que más adelante nos pidan algo, pero igual pues estamos ahí. Que tengan feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde, Liz. Feliz tarde.